días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy tenemos 3 cumpleañeros. Empiezo con la compañera Lorena del Carmen Fonseca Huerta, en la ciudad de Matagalpa. Le mandan saludos a todos sus hermanos. Dicen que es la hermana mayor, que por eso es que la saludan. Felicidades a Lorena del Carmen ahí en Matagalpa. Y hoy está de cumpleaños, un orgullo del Frente Sandinista y del país, la comandante Doris Tijerino, Doris María Tijerino Haslam. Felicidades a la comandante. Nunca invita a sus cumpleaños, hace tremendo bochinches, pero no nos invita. Pero es mentira. Felicidades a la comandante Doris Tijerino, casi fundadora del Frente Sandinista, una de sus primeras militantes, allá por el año 62, 63. Trabajó con tanta gente, con Carlos Fonseca, con Silvio Mayorga, con Jorge Navarro, con Julio Buitrago, en fin, con José Benito Escobar. Y también está de cumpleaños el general en retiro, Herminio Escoto, un gran compañero, Herminio Escoto, de los que guerrió duro contra la intervención yanqui en Nicaragua en los años 80 y que ahora es el director general de NAVA. Felicidades, general. Hombre, a veces nos perdemos nosotros, ¿verdad? A ver, ¿cómo hacen los ricos sus reales? De dos maneras: explotando al trabajador, o de tres, explotando al trabajador hasta la última gota de sangre, pagándole miseria para ellos tener reales, negándole todo tipo de derechos laborales, explotándolo con jornadas laborales extenuantes. Esa es la principal manera. Otra manera que tienen es robándole al pueblo en general, no pagando impuestos. Esa es otra manera. Y la otra manera es la competencia desleal. Esa es la manera que tienen los ricos de ser ricos. Y después andan ostentando sus apellidos, su abolengo, su alcurnia, sus estudios, su pielcita. No. Son delincuentes, son ladrones vulgares y comunes. Pero como tienen apellido, entonces uno, ay no, es que mira, no hombre. Y si son chamorros, peor todavía. Entonces ahí anda Guachán Chamorro llorando porque a su mujer, a su suegra y a su cuñada le ordenaron prisión y lo andan diciendo que es político. Pero hace falta ser sinvergüenza. Son 3 ladronas. 3 que deben estar presas o que paguen o que vayan a la cárcel. Son ladronas. Y hay que saber sus nombres: la ladrona Victoria Cárdenas, la ladrona Victoria Lacay, la ladrona Gabriela Cárdenas. Son 3 ladronas. O sea, ¿por qué robaron? Porque no le pagaron los impuestos a la alcaldía de Managua. Vendieron no sé cuántos lotes ahí en Intermeso del Bosque. No sé si ustedes conocen. Esa es la zona más exclusiva de los ricos, con un clima privilegiado. Queda cuando vos, a ver, Telcor de Villa Fontana te ubicás, ¿verdad? Tomás eso recto hacia el sur. Ya, eso es la última pendiente del crucero, pues, que cae hasta ahí. Y son como 5 kilómetros. Llegas al fondo. Ahí es Intermeso del Bosque. Y topa con un restaurante exclusivo, lujosísimo ahí. Un plato de comida te cuesta $30. Aparte lo que vayas a tomar. Ahí hay gente que llega con etiqueta. Hay que reservar por anticipación. Entonces es babosada. Ahí vendió un montón de lotes, más de 100 lotes. Más de 300 millones de Córdoba. Y no le pagó un centavo a la alcaldía.
Pero además dice que es mentira que han tenido esa ganancia, que no es cierto, que esos lotes los vendió antes de 2007. Pero es que en la alcaldía no hay ningún registro de que haya pagado. Y ella admite que los vendió, pues no pagó. Le dieron 3 oportunidades en los juzgados, 3. Señora, mire, aquí hay un reparo en la alcaldía, venga usted y explíqueme. ¿Es verdad o es mentira que usted no ha pagado impuestos? No hizo caso. La segunda, no hizo caso. La tercera, no hizo caso. Y ahí, ¿y vos qué crees? Que el juez es tu brother ahí, que si querés le haces caso, no, y si es autoridad, te manda a citar, tenés que acudir. No querés, vas preso. Ah, no es político ya. Como son ladrones, ¿verdad? Cuando los descubren robando, entonces lo aluden que los descubrió, lo hace porque no lo quiere o porque es perseguido. Ahora resulta que son prisioneras políticas, pues. Y lo peor del caso es encontrar gente acólito del somocismo que no tienen donde caerse muerto, que viven de la limosna que le da a los yanquis, defendiendo a estas tretas ladronas, pues. Pero ¿cómo es posible? O sea, los desclasados defendiendo a los pudientes. Es tristísimo. ¿Cómo se llegan a enajenar de tal manera? Pues, están un montón de sicarios ahí. Pobrecita, mirala, qué barbaridad. Doña fulana, es doña. Cuando tienen apellido son don y doña. Y son delincuentes, 3 ladronas son. Hay que poner el nombre y apellido, ya está. Ladrona, delincuente. Por mucho que se vistan como no sé qué, te aseguro que tienen acciones en Club Terraza que valen $10,000 cada acción, más la membresía. No, te lo aseguro. O sea, gente de reales, te aseguro que esa es de la gente que pagaba para que los pandilleros anduvieran matando en nombre de durante la intentona somocista. Entonces, y ponen cara de yo no fui, pero es que me da una repulsa por derecho sin vergüenza. Y el pobre tiene que pagar el impuesto de su casa. Todos pagamos el impuesto de la casa, todos, el impuesto de la basura. Entonces, ¿por qué? El sistema capitalista se construye sobre la evasión fiscal de los ricos. Y ese es un problema, es una pandemia, ahora que está de moda eso, de todo el sistema capitalista. ¿Saben quién es un ejemplo de evasión fiscal? Donald Trump. Ese es un ejemplo. Por eso es que nunca ha querido revelar su declaración de impuestos, porque él es evasor por definición. Él se roba los reales. Aquí hay un montón de evasores aquí en Nicaragua. Montones hay. Y ahora les han comenzado a decir, mira, espérate, pagá en la alcaldía o pagá en la DGI. Ah, no es terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque son ellos los evasores y se les está apretando la tuerca. Entonces, eso ya es terrorismo fiscal. Son sinvergüenza. Se echan los reales a la bolsa y no quieren pagar sus impuestos. ¿Qué es el impuesto? Una manera de contribuir a la sociedad. Hablan en nombre del pueblo, de que pobrecito el pueblo y no sé qué, y le niegan al pueblo los centavos para poder tener una salud pública gratuita, una educación gratuita, las carreteras que ellos mismos usan. Hipócritas y ladrones. No se le olvide esos nombres de estas 3 ladronas. Victoria Lacayo, Victoria Cárdenas y Gabriela Cárdenas, 3 ladronas, y el ladrón mayor que las está defendiendo, Juancho Chamorro, no se les olvide. Ladrones. Quería hablar un poquito del acto del ejército. Son las 6:42 del 41 aniversario. Destacar algunos aspectos nada más. Vamos a hablar hoy de cifras electorales, vamos también a hablar un poco de la juventud, pero eso va a ser en la segunda parte. Primero quiero mencionar algunos aspectos relevantes del acto del 41 aniversario. Tuvo 2 momentos muy emotivos. El primer momento es cuando le impone la orden el presidente Ortega, la orden, la máxima condecoración del Estado de Nicaragua, y por primera vez se le otorga a una institución. O sea, se la impone al general Avilés como jefe del ejército, pero la orden es al ejército de Nicaragua. La orden Augusto C. Sandino en su máximo nivel, que es la batalla de San Jacinto. ¿Verdad? Ese momento es muy emotivo. Que luego el general Avilés incluso se emociona cuando agradece en su discurso.
Y el segundo momento, para mí, muy emotivo, es cuando el general Avilés pide un minuto de silencio, suenan los clarines y aquel silencio total en homenaje a los caídos con el ejército de Nicaragua, a los caídos en la lucha por la liberación, por la patria. Pues. Dos momentos muy emotivos. Felicidades al general de brigada Guillermo Patricio López, único oficial ascendido a general en este acto. Pero hay 10 nuevos coroneles, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a dar los nombres: Alberto Domingo Sánchez, Denis García Centeno, Félix Sosa Zambrana, Héctor Rugama Mojica, José Vanegas Leiva, Julio Castro González, Mario Berríos Madrigal, Néstor Urbina Ferrey, Pedro López Blandón y Silvio Rueda Martínez. Esos son, bueno, y ahí el capitán de navío se me olvidó mencionarlo. Bueno, pues ellos son los, que es equivalente. Ellos son los nuevos coronel, capitán de navío del ejército de Nicaragua. ¿Cuál es lo diferente de esto? Ayer lo hablaba con un amigo, mi asesor en asuntos militares. Saludos. Y hacíamos la cuenta. ¿Qué significa que ayer hayan llegado coronel? ¿Cuánto tiempo tardaron? Echándole el promedio, el habitual, 30 años. Desde que ingresaron a la academia hasta que se graduaron, 30 años. O sea, estos compañeros tienen como promedio entre 47, 48, 50, 52 años. Por ahí andan. ¿Qué significa en términos políticos? Estos son los coroneles que no participaron en ninguna de la guerra. Ni en la guerra de liberación, ni en la guerra de los 80. Eso significa. Tenían 18, entre 17 y 20 años para 1990 que ingresan a la academia. Y más o menos, si todo fue bien, si no lo sancionaron en el camino, 30 años para llegar a coronel. De la nueva camada, formada no al fragor del combate, sino en educación patriótica, ¿verdad? En las nuevas condiciones de Nicaragua. Es muy importante, por eso, esta ceremonia. Pongamos atención. La prueba de eso es que la mayor parte de ellos, mi generación no los conoce. Son chavalos, para nosotros son chavalos. Bueno, felicidades a todos ellos, a todos los 313 ascendidos, incluyendo 24 mujeres, poquitas mujeres todavía, muy poquitas. Pero bueno, 24 mujeres ascendidas. Poquito a poco va avanzando ahí. El otro aspecto, creo yo, hay tres aspectos más. El segundo aspecto, y me parece importante, yo lo tenía para decirlo el miércoles y lo olvidé. Una desgracia. Pero hoy no lo voy a olvidar. Porque duele mucho la desaparición de esos 5 muchachos. Son chavalos los 5. Chavalos. Los marineros de la Fuerza Naval. Y ahí se van. Porque la Fuerza Naval en el Caribe es muy, muy, muy importante. Porque las poblaciones caribeñas viven de cara al mar. A la pesca, al transporte de pasajeros, al turismo, al transporte de carga, de cara al mar. Entonces, la Fuerza Naval es vital para los caribeños, vital. Entonces, la Fuerza Naval sale al rescate de la lancha esta de turistas que se da vuelta por una ola repentina y gigante allí en Laguna Perla, sale al rescate, logra rescatar a 11. Pero uno de ellos fallece de un infarto. Lo conocíamos aquí en la radio, a él, a los dos fallecidos, los conocíamos en la radio porque teníamos relaciones comerciales con ellos. ¿Verdad? Muere de un infarto cuando se da cuenta que su hijo no está. Él se llamaba Carlos Alfredo Salamanca Ramírez, tenía 62 años. Y su hijo, ese no lo logran rescatar con vida, rescatan su cuerpo. Es David José Zavala Morales, y eran todos los que manejaban la empresa, ahí en Altagracia.
Entonces, logran rescatar a 10 con vida. 10 sobreviven. Y después desaparecen ellos. Porque estaba picado el mar, como se llama. Pues. Había mucho viento y eso pica el mar. Y como ahí son pequeñas bahías, entonces a veces las olas repentinamente se montan. Pues. Entonces se fueron a uno de los cayos Perla, es lo que es la orden que habían recibido. Y eso fue lo último que se habló con ellos. Váyanse a los cayos y ahí quédense. Eso fue lo último. Nunca más se volvió a saber. Y de eso hace ya casi un mes. Quedan 5 días para que cumplan un mes. 9 de agosto fue eso, domingo. ¿Te imaginas la angustia de la familia? Saber si están vivos o no. Si están vivos, ¿cómo están? Si están vivos, volveré a verlos. Y si están muertos, yo quiero saber si mi hijo, si mi esposo, si mi hermano, si mi padre. Yo quiero saber si está muerto y quiero enterrarlo. Es una cosa muy triste cuando vos tenés un desaparecido en cualquier circunstancia, por circunstancias políticas, por un accidente o por razones laborales, lo que sea, en cualquier circunstancia. Entonces, francamente, da un gran pesar, hermano. Teniente de fragata Freddy Gómez Álvarez y los marineros, él es originario de San Miguelito, Río San Juan. Los marineros, Carlos Daniel Calero, de Bluefield, Alex Antonio Álvarez Mendoza, de Managua, del barrio Jorge Casaya, Jaime Jaimart Taylor, de Bluefield, y Rolando Tangeriz Salinas, que es originario de Puerto Cabeza. Esos son los 5 desaparecidos. Eso ensombreció este 41 aniversario, porque además entre los militares, cuando hay este tipo de eventos, hay una solidaridad de cuerpo muy fuerte. Lo golpea todo. ¿Te acuerdas que un muchacho que se ahogaron en el entrenamiento? Aquí creo que fue en Puerto Sandino. O cuando el accidente de la Fuerza Aérea, que se fue casi todo el Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el accidente del helicóptero. Creo que fue allá en el Jicaral, ahí en el Papalonal, creo que es jurisdicción del Jicaral. Eso golpeó durísimo al ejército, a todo el ejército. Y el tercer aspecto es, tanto el decreto, cuando el Estado de Nicaragua concede la orden al ejército de Nicaragua, la orden Sandino, como en el discurso del general Avilés, como en el discurso del comandante Ortega, en estas tres cosas, aparece una expresa mención rindiendo honor a los retirados del ejército. Me parece muy importante esto, porque el ejército que hoy tenemos también es fruto del sacrificio y del esfuerzo de los que hoy están en condición de retiro. No existiría ese ejército de hoy sin ellos, sin los caídos y sin esos que hoy están en retiro, algunos en la pobreza terrible, otros que están en condiciones cómodas, unos más activos que otros en el sentido de estar pendiente de la vida de la institución y de la vida del país, y otros pues no tanto, pero todos ellos contribuyeron a ese ejército que hoy es orgullo del país, orgullo de los nicaragüenses, el ejército de Nicaragua. Y es muy importante tenerlos presentes siempre. Siempre. Dice el decreto: rendir honor y gloria a los miles de hermanos nicaragüenses, hermanos y hermanas que entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional, de la justicia y de la paz. Igualmente expresar toda nuestra solidaridad y reconocimiento a los hermanos y hermanas retirados del ejército, y esto que también es sumamente importante, vamos a hablar de eso, y a los que resultaron con diferentes discapacidades víctimas de las intervenciones y prácticas terroristas de las potencias agresoras. Porque generalmente uno pues rinde honor al caído, ¿no? Pero es que, a ver, ¿cuántos lisiados de guerra tenemos en este país? Son decenas de miles. Como decía Rosario, que perdieron los ojos, que perdieron el oído, que perdieron un brazo, una pierna, 2 brazos, 2 piernas, que lo hay.
o que quedaron inválidos, o que quedaron con problemas psiquiátricos. O sea, tenemos miles, y eso es trágico. Y a veces no nos conmueve tanto eso como el caído, y no es así. La vida de ellos cambió totalmente. Algunos de ellos supieron recomponer su vida y echar para adelante con todo y sus lesiones, otros no tanto, por distintas razones. Pero es trágico. Y fíjense, ahora, por lo menos en estos años, pues hay mucho más avances médicos y puede haber reparación de algunas de las lesiones, o por lo menos que sean paliadas. Pero es que me puse a leer sobre eso la vez pasada que estuvimos hablando escarbando la historia del ejército. Pero ¿qué ocurría en las guerras de los oligarcas? Cuando los terratenientes liberales ponían a pelear a sus peones contra los peones de los terratenientes conservadores. ¿Qué es lo que ocurría? Habían también centenares de peones, de campesinos, de gente muy pobre, empobrecida, analfabeta, que resultaba sin un brazo, sin una pierna, con los ojos destrozados, con la cara destrozada. Y ahí no había ningún cuidado paliativo, ningún médico que los atendiera. Los tiraban a su casa y a ver en qué condiciones vivían, con dolores inenarrables. Porque no solamente porque eran pobres y no tenían acceso a la medicina, porque además la medicina no había avanzado. Y eso nunca aparece en la historia, pues la cantidad de gente que perdió tanta cosa en su cuerpo, estoy hablando, y su salud espiritual, por supuesto, su estabilidad mental. O sea, ese es el otro gran aspecto de la guerra que lo hemos dejado al margen, y no debe ser así, pues. Yo conozco compañeros y compañeras que sufrieron en su cuerpo consecuencias de los combates de la guerra, por balazos, por minas, por granadas. Y es una cosa, o sea, y gente muy digna, ¿viste? Con mucha dignidad han enfrentado sus limitaciones y han salido adelante, no se quedaron atrás. En eso es ejemplar Brian Wilson, ¿no? Pierde sus piernas cuando tiene casi llegando a los 50 años, y sin embargo se supo recomponer y seguir para adelante. Es ejemplar. Y así hay muchos compañeros ejemplares aquí en Nicaragua que supieron recomponerse, y también ellos son parte de la vida del ejército y de lo que hoy significan, pues, el ejército de Nicaragua. Decía el general Avilés: es justo reconocer los aportes de los hermanos en condición de retiro. Es justo, dijo el general Avilés, y reafirmar nuestro compromiso de honor ante los caídos, de ser leales siempre a nuestra amada patria, cumpliendo estrictamente lo que nos mandatan la Constitución y las leyes. Porque además, recuerden cómo los militares retirados han estado siendo vilipendiados por el somocismo en los últimos 2 años. Las chanchadas que les han estado diciendo, la manera como los han estado acosando, agrediendo, difamando en las redes sociales, hostigando a sus familias y a sus hogares. Y es muy justo que desde el máximo nivel del ejército y del Estado de Nicaragua, que son el general Avilés y el comandante Ortega, se les haga su reconocimiento. Y decía Daniel: honor y gloria para los que quedaron sin un brazo, quedaron sin una pierna, o quedaron sin pierna, quedaron ciegos como resultado de las agresiones terroristas que sufría y sufrió el pueblo nicaragüense, y que sufrían los soldados del ejército. Y esto es muy importante: honor y gloria para las madres que sobreviven a sus hijos, para los hijos que sobreviven a sus padres, para las familias de los liceados de guerra y también para las familias de los retirados del ejército. Fíjense, porque cuando hay un lisiado, tiene que tener alguien que lo cuide. Y la mamá o la esposa o una hermana o una hija o un hijo se convierten o transforman su vida para estar en función de que su familiar tenga las mejores condiciones posibles para continuar sobreviviendo. O sea,
también la familia cómo sufre, ¿no? Cómo sufre. Es como cuando vos tenés un enfermo de cáncer. Todo el mundo sufre. O cualquier otra enfermedad de esa. La IRC, que siempre me tiene a mí en la jupa. O el lupus, ¿no? Como toda la familia se pone en función de eso y cambian la vida. Entonces, honor y gloria también a ellos y a los soldados que han entregado su vida en cumplimiento del deber. Y luego en términos de la situación, hubo dos elementos que yo quiero rescatar, muchas cosas, pero dos, del presidente Ortega. El primero, ¿verdad?, recordó por qué Nicaragua no puede paralizarse. La gran mayoría de los nicaragüenses trabajan por cuenta propia. Y dice Daniel, es admirable realmente el coraje, la fe de las familias nicaragüenses por la forma en que están enfrentando esta situación que es dura, que es difícil, y los felicitamos a toda la familia nicaragüense. Y es verdad, todos tenemos que felicitarnos, porque mira el país, ahí vamos ya vamos saliendo de la crisis económica, de la crisis sanitaria, vamos de nuevo a levantar la locomotora, que vuelva a jalar el tren de la economía del país, por lo tanto a resolver problemas de toda la familia. Otro concepto, lo importante es ayudarse unos a otros, no aterrorizarse unos a otros. Porque hay quienes les gusta aterrorizar. Aterrorizando no se va a ningún lado más que al abismo. Hay que solidarizarse. Hay que entender que somos una gran familia. La familia nicaragüense unidos con la gran familia latinoamericana, mesoamericana y el resto. Todos estamos enfrentando el mismo problema. De aquí no se escapea nadie, por muy millonario que sea. Aun cuando se encierre en una caja de acero, hasta ahí parece que pueden llegar los tales virus. Luego, lo último concepto que rescato, y después de la pausa vamos a hablar de la juventud y de cifras electorales, es que dice, no podemos decir que ya se acabó la epidemia. Y es verdad, no se ha acabado, ya la tenemos pecha tierra, sí, hombre. Pero no se ha acabado, lo hablábamos la semana pasada. No podemos confiarnos, dice Daniel. Hay que mantener el cuidado, las indicaciones que nos dan los médicos, las indicaciones que da el sistema de salud, todo lo que se viene orientando. Y hay tres cosas básicas. Lavado de las manos frecuente, bien lavada. El uso de alcohol gel. Si no te puedes lavar la mano porque estás donde quiera que sea, podés andar el alcohol gel. Y la distancia. Conservar la distancia. También el uso de mascarilla si estás afectado es importantísimo, pero esas tres es lo más importante. ¿Verdad? No se nos olvide que no se trata aquí de que se fue el virus. No, hombre, si ahí anda. Ahí anda. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con cifras electorales y el tema de la juventud. Son las 7:01. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:04. Este domingo no dicen a qué hora, lo cual es un error. Juventud Presidente, que es quien mejores trabajos de imagen ha hecho en los últimos 2 años, va a estrenar un documental sobre el 22 de agosto. Se llama Comando. No dicen a qué hora, pero este domingo lo van a estrenar por las plataformas digitales, Facebook o YouTube principalmente, pues. Así que vamos a tener ¿cómo se llamaría eso? La reconstrucción de lo que ocurrió el 22 de agosto de 1978. Vamos a ver, miren. Nos quedan, como hemos dicho tantas veces, ¿verdad? 14 meses y... ¿qué? Hoy es 3 días. 14 meses y 3 días para las elecciones. Y creo yo que hay un aspecto, me parece a mí, que es muy importante, que nos ha pasado así como desapercibido a lo largo de estos 13 años. Y es lo que... ¿de qué manera estamos hoy preparando el país para dentro de 10 años? Y es que hay una visión estratégica que ha venido aplicando el presidente Ortega y todo su equipo, que a veces
no logramos, ¿cómo te dijera yo?, descifrar. Pero todos los programas, absolutamente todos los programas que desarrolla el gobierno sandinista es sobre la base de objetivos estratégicos, es decir, objetivos a largo plazo para sentar las bases del despegue de Nicaragua. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sentar las bases para el despegue económico y social del país. Vos no podés desarrollar un país con un pueblo hambriado. Vos no podés desarrollar un país con un pueblo analfabeta. Vos no podés desarrollar un país con un pueblo que con cualquier enfermedad se te muere. ¿Me entendés? Vos no podés desarrollar un país con un pueblo que no tiene acceso a la energía eléctrica, con un país que no tiene suficiente generación de energía eléctrica. Vos no podés desarrollar un país sin que su población tenga acceso al agua potable. Vos no podés desarrollar un país si no tenés una mínima red de carretera que te permita la circulación de mercancía y de personas. Y solo te estoy mencionando unos cuantos aspectos. Vos no podés desarrollar un país si no tenés inversión en ciencia y tecnología, si no estimulás la innovación, la creación. No lo podés. No podés tener todas las circunstancias del mundo, vos no podés tener un país, el desarrollo de un país, no podés desarrollar un país si no tenés las comunicaciones desarrolladas, internet, comunicación móvil. No lo podés hacer. Entonces, si vos te fijas en estos 13 años, ¿a qué ha ido dirigido todos los planes de gobierno? A todos estos aspectos, todos estos ejes estratégicos, ¿verdad?, que te van a permitir en el corto plazo, ya quizás en un par de años máximo, iniciar ya el proceso de desarrollo, salir de este atraso. Porque ya vas a tener un pueblo alfabetizado, un pueblo que tiene acceso en su totalidad a la energía eléctrica y al agua potable. Ahorita estamos en el 90% en el agua potable, en el 98% en la energía eléctrica. Vas a tener al 100% de la población en edad escolar matriculada en alguna de las variantes de la educación básica y de la educación superior o técnica. ¿Me entendés? Entonces vas a tener, dicho en términos del capitalismo, mano de obra calificada, posibilidades de calificar a tu mano de obra, mejor dicho, ¿verdad?, posibilidades de calificarla, y además vas a tener personas sanas, porque el principal énfasis es la salud preventiva, y personas que no padecen hambre. Te digo otro aspecto que pasa desapercibido. Miren, para los ganaderos, ese programa que ha hecho el INTA y que lo hace el MAC también, pero principalmente el INTA, creo que el programa de inseminación artificial para el ganado porcino y para el ganado bovino, esa es una maravilla que no tiene resultados ahorita, va a tener resultados en 1 o 2 años con una multiplicación del hato ganadero, porcino o vacuno, ¿verdad?, de mejor calidad y de mejor rendimiento para el dueño, el campesino, el productor, y para el país. Eso va a significar una multiplicación del hato ganadero que nos va a dar mejores posibilidades de exportación y de consumo interno. Vos no podés aspirar a la industrialización del país si no tenés qué cosas vas a industrializar y no tenés quién te va a manejar esas industrias. Y ahora eso es lo que vamos a tener. O sea, eso es lo que hemos ido sembrando. Eso es la estrategia de Daniel. O sea, lo vemos ahorita como un programa coyuntural y no lo son. Son programas que apuntan a un objetivo estratégico. Nicaragua necesita tener a su población mínimamente preparada para tecnificarse a la población e inversiones que te permitan industrializar el país, para lo cual es imprescindible la energía eléctrica, la red de carreteras, entre otras cosas. ¿Me entendés? Y eso es lo que hemos pasado haciendo en estos 13 años. De paso, claro que sí, es restablecer o acceder a la justicia social, es verdad.
pero con el objetivo de iniciar el desarrollo del país. Ese es el principal objetivo. Queremos salir de la pobreza, tenemos que desarrollarnos. Queremos desarrollarnos, tenemos que prepararnos. Queremos prepararnos, tenemos que tener salud, alimentación, educación. Y para poder tener esas cosas necesitamos energía, necesitamos agua, necesitamos acceso a internet, necesitamos comunicaciones, ¿me entendés? Y ahí vamos. Es muy importante todo cómo apuntan todos esos programas al objetivo estratégico del desarrollo. Vos vas invirtiendo hoy para cosechar mañana. Ese chavalero que ingresa ahorita a la universidad o que ingresa a cualquier carrera técnica, que se prepara en eso. El chavalero que aprende inglés, el chavalero que aprende una computadora, a manejar una computadora, a repararla. O el chavalero que aprende cómo ordeñar una vaca. O cuál semilla es mejor que otra para sembrar en qué condiciones o en qué época. Eso que está haciendo el INTA también, de ir inventando semillas resistentes a determinadas variables climatológicas. Eso es sumamente importante, de manera que una semilla de frijol pueda germinar y producir sin importar si hay o no hay tales condiciones de lluvia, porque tiene resistencia a tales características, plaga, consume poca agua. Entonces, para todo el corredor seco, que son un montón de gente la que vive ahí, desde allá de la Sabana, San Lucas, bajando hasta la Paz Centro, toda esa gente va a tener esa oportunidad no va a pasar la época seca en una escasez horrible, no va a tener posibilidades de sembrar. O sea, todas esas cosas que parecen, mira, pues, puedes anunciar una semilla, dale, pues. Sí, pero es que eso va a tener resultados después. Y le resuelve la vida a un montón de gente. Ahí está el programa Nica Vida que ejecuta el MEFCA. Eso es una maravilla. Le van entregando herramientas, le van entregando semillas, le van entregando un montón de cosas a productores para que se capitalicen, para que van para adelante. Dependerá de ellos ahora que sepan administrar eso. Pero el Estado les da la capitalización. Miren, aquí está tu pie de apoyo, echa para adelante, desarrollate. ¿Sí me entendés, verdad? Toda esa asistencia técnica que se le da a los que se meten en uno de esos programas, el patio saludable, o que comienzan un nuevo negocito y se les da asistencia, y depende de ellos aprovechar la asistencia y echar para adelante. O sea, y vas invirtiendo en el desarrollo. O sea, estamos sentando las condiciones, ¿verdad?, para lo que viene después. Vos no podés pensar en el después si vos no tenés esta base. Esa es la experiencia de Corea del Sur, la experiencia de Taiwán, la experiencia de Japón, experiencia de todos los países del sudeste asiático, de Finlandia, los países nórdicos. Pasaron durísimas como nosotros. Países destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y mírenlo, con inversiones así. Y pensaron a largo plazo. O sea, esa es la visión que ahora hay, pues. Tenés una visión de largo plazo. ¿Cómo imaginamos nosotros a los muchachos y las muchachas de aquí a 10 años? ¿Qué características van a tener? Van a tener estas y estas características. ¿Qué tenemos que hacer para que las tengan? Vamos a hacer esto y esto. ¿Y eso qué va a significar para el desarrollo del país? Va a significar esto, esto y esto. Pero ¿cómo le vamos a pedir a un capitalista de Francia o de Gran Bretaña o de China o de Estados Unidos que venga a invertir aquí y nos instale, por decir algo, una zona franca de microchips si no tenemos aquí suficientes ingenieros electrónicos ni técnicos electrónicos? Entonces solo vamos a estar haciendo lo que ahora hacemos en términos industriales, que es mínimo lo que podemos hacer, porque no tenemos capacidad, no tenemos la población suficientemente capacitada. Entonces en eso se piensa, ¿me entendés? Por eso la diversificación de las universidades, que ahora tenés universidades en un montón de municipios, para lograr que los que están en el sector rural también se capaciten. O sea, no solamente es la justicia social el hecho de que ahora el campesino o el obrero agrícola o simplemente el residente en un área rural tiene el derecho de acceder a una universidad, sino también piénsenlo en términos de país, lo que eso significa. Realmente estamos asistiendo a un proceso maravilloso
del cual a veces no adquirimos conciencia y que nosotros tenemos que ser capaces de traducir esto en lenguaje, en discurso, para explicarlo al electorado, para hablar en términos de elecciones, a la población, a nuestros conciudadanos. Y que todos entendamos, mira, es que así es que vamos. Y esto se hace por esto. Y eso lo podemos hacer porque está el Frente Sandinista, porque está Daniel, porque tenemos visión de país y porque nos interesa la gente, porque para nosotros la gente es la patria. Y fíjense, en los 2 últimos años seguimos haciendo esas cosas no solo sin la empresa privada, sin la gran empresa privada y a pesar de la gran empresa privada, las dos cosas. Un sector de ellos no se mete en nada y no quiere participar en nada. Pero hay otro sector, el más politizado, que ha hecho todo lo posible por impedir que el desarrollo del país e impedir que el Frente Sandinista continúe en el gobierno y aliándose con los yanquis. ¿Me entendés? O sea, porque el motor de la economía de Nicaragua no son ellos. El motor de la economía nicaragüense son los pequeños y medianos productores. Ese es el motor, sobre sus hombros, sobre su esfuerzo, sobre su sacrificio. Es que está construida la economía del país y es que se ha logrado ir disminuyendo los efectos catastróficos del somocismo en el 2018, del somocismo del 90 al 2007 y de la pandemia. Sobre sus hombros, sobre su esfuerzo. Y los resultados que tenemos son encomiables. Entonces tenemos un gobierno, un presidente que tiene visión estratégica, que no solamente trata de resolver el clavo, que también es importante. El clavo de hoy es importante. Mirá que los baches de las calles hay que ir a repararlos, sí. Sí, eso es importante y se resuelve. Pero hay que tener una visión estratégica. Y qué difícil es que ir combinando las dos cosas y encontrar los recursos que te permitan hacer esas inversiones. Por eso es que hay tantas fuentes de financiamiento nuevas que tiene Nicaragua que el gobierno sandinista ha ido abriendo con, qué sé yo, desde la OPEP o el gobierno de Arabia Saudita o el Banco de la India o Taiwán o Corea del Sur. Diversificar fuentes de financiamiento porque hay que buscar los reales para hacer esas cosas. A partir de 2018 empezó un nuevo énfasis del gobierno y es el énfasis de la vivienda, porque aquí hay un déficit descomunal. El déficit de vivienda de Nicaragua es superior a los 900,000. Tendríamos que construir unas 100,000 anual para tener en 10 años resuelto el problema de la vivienda. Imagínate vos. Y una vivienda no es barata, vos lo sabés. Pero bueno, se ha comenzado a hacer que los lotes, por lotes o porque yo te financio, vos pagás, o yo te hago la casa y vos me la pagás en tanto plazo, o mira, ve, buscate una urbanizadora, va pues, entonces yo te subsidio, te doy reales pues para que, y vos después echar, o sea, te ayudo y vos después pagás para mejorar las condiciones de vida. Si mejorás condiciones de vida habitacionales de una familia, mejorás su autoestima, mejorás sus ganas de avanzar, le permitís a esa familia pensar en futuro, reducir los índices de violencia intrafamiliar. O sea, también eso es estratégico, ¿me entendés? Lo que quiero enfatizar es que aquí no solamente estamos resolviendo los problemas coyunturales, sino que además el presidente Ortega, el Frente Sandinista, ha tenido visión estratégica. Y aquí tenemos un plan de desarrollo 10 años plazo. Nosotros, Daniel no solamente piensa en cómo vamos a estar mañana, sino cómo vamos a estar dentro de 10 años. ¿Qué condiciones va a tener Nicaragua dentro de 10 años y qué vamos a poder desarrollar? Ese alzar la mira. Y solo con esto recuerdo, o sea, la visión estratégica que tenía Carlos Fonseca, ¿no? Que desde 1960, como les contábamos el otro día, él había atisbado ya de qué manera se iba a conseguir el derrocamiento de la dictadura. Todo trazado desde 1960. Después lo que hizo el Frente Sandinista fue desarrollar las tácticas y demás, lo de la unidad con otros sectores, el reclutamiento, todo eso ahí estaba. Bueno, esa visión estratégica ahora es desde el país, desde la construcción del país. ¿Qué país queremos? ¿Dónde puede desarrollarse Nicaragua? ¿Cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza principal es el campo, es la tierra que tenemos, que es fértil, y es
son los campesinos que son doctores en agricultura, doctores en ganadería. Vamos a desarrollarnos por ahí. Entonces hay que sembrar ahora para luego enfilar a Nicaragua. Entonces mira, yo quiero hablar un poquito de la juventud, porque la juventud es la clave. Hoy, ayer y mañana. Sin la juventud no hay revolución. Sin la juventud no hay triunfo electoral. Sin la juventud no hay Frente Sandinista. El Frente Sandinista no puede ser un club de ancianos. La vitalidad del Frente Sandinista es la juventud. Y ha sido siempre así, no hoy, siempre. ¿Quiénes fundan el Frente? La chavalada de los años 60. ¿Quiénes se suman al Frente y son el contingente guerrillero para derrocar la dictadura? La chavalada de los años 70. ¿Quiénes son los que defienden la revolución en el frente de guerra y en el frente de la producción durante los años 80? La chavalada de los años 80. ¿Quiénes son los que mantienen vivo el espíritu sandinista de resistencia frente al neoliberalismo? La chavalada de los años 90. Y todos los otros, los que ya no éramos chavalos, acompañando, participando en eso, también protagonistas de eso. Pero sin esa juventud es imposible seguir adelante. Y a veces no logramos asumir esto como una realidad. O sea, no se trata de que a los que no somos jóvenes, entonces nos mandan al cesto de la basura. No, si nadie está diciendo eso, todos somos un mismo combo. Pero si no entendemos la importancia de incorporar a los jóvenes, de trasladar nuestra experiencia a los jóvenes, habrá manera de reproducir las ideas del Frente Sandinista ni al mismo Frente Sandinista. Sin la juventud no hay Frente Sandinista. Sin la juventud no hay revolución. Sin la juventud no hay triunfo electoral. Y nosotros, el país que construimos, ya no es para nosotros, sino nosotros ya vamos de salida. El país que nosotros vamos construyendo es para esas nuevas generaciones. Los que hoy nacieron en la madrugada, los que nacieron hace 10 años o los que nacieron hace 20, para ellos. Y además siempre lo dijimos, nosotros estamos hablando de las nuevas generaciones, de todos los comunicados del Frente, era hablando de las nuevas generaciones de nuestros hijos, siempre se hablaba así. Y además uno mismo, cuando uno tiene su propio núcleo familiar, ¿en qué pensar? ¿Cómo mejorar las condiciones de tus hijos? Y te sentís orgulloso cuando tu chaval o tu chavala culmina sus estudios y te supera. O tu chaval o tu chavala ya tienen su emprendimiento, su empresita, y van, ya compraron casa, ya tienen un carro, y ya los hijos van a no sé dónde y no sé qué. Y vos te sentís orgulloso. Bueno, es lo mismo a nivel de país. Vos estás ahí siempre, sos su roble, sos su consejero, le ayudas en lo que sea y ellos te ayudan a vos también. Una relación de ida y vuelta. Es igual. Es igual. Entonces, hace creo que fue en febrero de este año que yo les daba algunas cifras y a mí me pidieron después que lo volviera a decir. Y francamente yo dije, mejor esperamos un rato y vamos a repetir esas cifras electorales, etarias, grupos etarios. Cómo es importante la estadística para tener clarito un mapa de qué estamos hablando. Es muy importante, ¿verdad? Pero también hay un aspecto político, un aspecto ideológico y si vos querés, incluso un aspecto espiritual. Miren, cuando nosotros nos metimos al frente, allá en los años 70, nosotros no le pedimos permiso a nadie. Nos metimos al frente. Fue voluntario, además. Son dos características. No le pedimos permiso en qué sentido. A nuestros padres. La mayoría de nosotros éramos, estamos subordinados a la patria potestad de nuestros padres. Y nadie pidió permiso. Te metiste por las vías de hecho hasta que tus padres se dieron cuenta, ya estás metido en el frente, qué barbaridad, qué horrible, saliste de eso, te van a matar, lo que vos querrás. Pero esa juventud de esos años, su espíritu de rebeldía lo canaliza la lucha antisomocista por la vía del Frente Sandinista. ¿Sí me entendés, verdad? Es decir, y nosotros
como generación, ¿verdad? Nosotros hicimos lo que la generación anterior no fue capaz de hacer, derrocar a Somoza. Por las circunstancias que fueran, que no estoy culpando a nadie, simplemente estoy definiendo un hecho concreto. ¿Ya? Hubo dos o tres generaciones que son las que soportaron a Somoza, ¿verdad? Que resistieron a Somoza en el sentido de los vejámenes que desató la dictadura de Somoza, pero que no fueron capaces de organizarse para derrocarla. Esa generación es la de la generación de los 60 y de los 70 la que logra. Y es una rebeldía también generacional. Pues nosotros encauzamos esa rebeldía en la lucha antisomocista, en la lucha revolucionaria, en el Frente Sandinista. Y luego, ¿cuál fue la rebelión de los jóvenes de los años 80? A ver, muchos muchachos, muchas muchachas se fue sin permiso de su mamá o de su papá a la alfabetización, por ejemplo. El otro día me contaba una amiga que ella, pongan cuidado en esto, ella tendría como 13 o 14 años, no, poco más, como 15 años, y le pide permiso a sus padres porque ella quería alfabetizar. El papá le dice que no, la mamá le dice que sí. Y entonces ella decide irse escondido de su papá, apoyada por su mamá. Su mamá la va a dejar a la Plaza de la Revolución a montarse a los buses, sin que su papá sepa. Y ella se fue. Lejos, lejos, lejos de Managua, no importa dónde, pero lejos, muy lejos de Managua, más de 300 kilómetros. ¿Qué hubo? ¿Cuál fue la consecuencia del respaldo de su mamá y de la oposición de su padre? La madre sufrió las consecuencias, porque el padre le metió una paliza de Padre Señor mío. ¿Me entendés? O sea, ¿cuál fue la rebeldía? Se fue. Después hubo reconciliación y todas esas cosas, pero eso no es para la historia. La historia que quiero contar es esa. ¿Contra quién se rebelaba? Con la autoridad paterna en este caso. Y a pesar de la voluntad del padre, la muchacha se va. Entonces la rebeldía la encausa la obra de la revolución, la alfabetización, las jornadas populares de salud, el movimiento de innovadores de la CST, las batallas de la producción en las cortes de algodón, cortes de café, en la organización de las ollas comunales en los barrios, la vigilancia revolucionaria. Ahí se encausa. Los batallones de reserva. ¿Sí me entienden, no? Entonces, ahora nosotros, ¿cuál es la rebeldía ahora? Como decía aquella famosa, preciosa viñeta que hizo la presidencia hace como, ¿para cuándo fue? Para como 6 meses que la estuvimos pasando aquí nosotros con frecuencia. O sea, la rebeldía es ahora contra la pobreza. ¿Cómo enamorar al chavalo para que esa rebeldía natural que todos tienen le encaucen contra la pobreza y contra quienes originan esa pobreza? Eso es un trabajo ideológico. ¿Cómo hacer que el chavalero diga, hombre, puchica, ¿por qué hay tanta pobreza? Yo voy a luchar contra la pobreza, y se enamoren de esa lucha y se comprometan en esa lucha? Ese es el gran desafío. Es más fácil contra el enemigo visible, la Guardia Nacional, el enemigo visible, la contrarrevolución criminal, asesina, el enemigo visible. Entonces eso convoca, porque lo ves, lo sentís, lo palpás, sufrir las consecuencias. Pero aquí, entonces tenéis que tener un espíritu solidario de ver cómo el otro sufre y yo voy a asumir el compromiso para que deje de sufrir ni él ni cualquier otro. Y cómo yo me comprometo, de qué manera me comprometo. Me comprometo siendo un buen estudiante y un mejor profesional. Y luego convertir mi ejercicio profesional en función de acabar con esa pobreza. Esa es una manera. Pero hay muchas otras. Pero las circunstancias de hoy, compañeras y compañeros, no tienen nada que ver con la de los años 90, no tienen nada que ver con los 80, con los 70, con los 60, ni siquiera con la primera mitad del gobierno de Daniel, ni siquiera, porque hoy en día hemos superado muchos de los problemas que teníamos cuando Daniel asume, muchísimos, empezando por los apagones, pero muchísimos otros. Entonces las circunstancias son diferentes. Porque el chaval ahora goza de paz, ¿verdad? Y entonces ahora tiene oportunidades de recreación, montones de oportunidades. Que jueguitos en el teléfono celular, que jueguitos en internet, o la práctica del deporte, pues. O lo que sea, pues el chaval tiene
muchas más oportunidades que las que nosotros tuvimos. Y menos mal, si eso es lo que queremos. Que el cipote no ande pensando en guerra, sino que ande pensando en salir adelante, en desarrollarse, en contribuir al desarrollo de su comunidad, de su país. En eso queremos. Eso aspiramos. Entonces, ¿cómo hacemos que ese chavalero que disfruta de esa paz, de esa tranquilidad y que puede divertirse, disfrutar de su niñez, disfrutar de su juventud, algo que nosotros no pudimos, ¿verdad? Nosotros no pudimos disfrutar de la juventud y renunciamos voluntariamente, nadie nos obligó, nosotros renunciamos voluntariamente a eso, pero nosotros no queremos que ningún chaval vuelva a renunciar a su juventud ni a su niñez, que la vivan tranquilos de la manera que quieran, educados en valores solidarios y básicos para la convivencia, para que después contribuyan al país. ¿Cómo hacemos para que ese chavalero se comprometa en el proyecto político del Frente Sandinista, que es acabar con la pobreza e iniciar el desarrollo, acabar con la pobreza, hacer realidad la justicia social, iniciar el desarrollo? ¿Cómo hacemos? Ese es un enorme desafío. Pero hay un gran problema a veces que nosotros tenemos los adultos, y es que tomamos al chavalero como que si el chavalero no es capaz de pensar y de tener su propia procesamiento de la realidad, y queremos darles clase de todo, y ese es un error enorme. Hay que hablar con la juventud en pie de igualdad. Somos diferentes, nada más. Yo tengo una experiencia y vos tenés otra. Mi manera de ver es diferente porque yo viví otras cosas, y tu manera de ver ahora es distinta a la mía porque vos vivís de otra manera. Pero tenemos de común que queremos desarrollar este país y acabar con la pobreza y desarrollar el país en condiciones de justicia social. Eso es lo de común que tenemos, pero tenemos diferentes experiencias. Pero es un error pensar que el chavalo, porque es chavalo, no piensa. Que el chavalo, porque es chavalo, no tiene sus propias valoraciones. Es igualdad de condiciones. Es lo que pasa muchas veces con padres o madres, ¿verdad? Con sus hijos. Que ahí los quieren tener, como si dijera yo, mecate corto. Y que no los dejan, que no les, como te dijera yo, que no los hacen partícipes de los problemas familiares, para que todo el mundo pueda echar para adelante, jalar la carreta entre todos, sino que los problemas familiares, que estos son de adultos, los chavos que no se metan. Es un error. Es un error. Y ustedes y yo sabemos que nosotros desde cipote, desde que teníamos 7 o 8 años, entendíamos todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Por mucho que nos lo quisieran ocultar, lo entendíamos y nos afectaba de una u otra manera, y también teníamos nuestra propia manera de ver ese fenómeno y creíamos que las causas eran de tal manera. O sea, no es cierto que un cipote no sabe nada, no es cierto, hermano. La primera condición para mí, en mi opinión, para trabajar con la juventud es en pie de igualdad. En pie de igualdad, en todo el sentido, en derechos y en deberes. Y hay cosas que los chavalos hacen que nosotros ya no podemos hacer, ¿verdad? En términos físicos. Pero el resto, hermano, discusión de ideas, en pie de igualdad. Ellos a partir de su experiencia, nosotros a partir de la nuestra, pero no descalificarlo. Nosotros no tenemos por qué descalificar a alguien, un chavalo, solamente porque piensa de tal manera y lo vamos a atribuir a que es por su edad. No, hermano, no es así. Esa es su experiencia. Y muchas veces el chavalero, muchas veces nos aterriza. Cosa que nosotros lo vemos de una manera dramática a veces, chaval, te la ve de manera muchísimo más pragmática, sencilla. Entonces, a mí me parece que es esencial. No andemos pensando que nosotros le vamos a ir a enseñar al chaval. Le vamos a trasladar experiencia, que es diferente. Y ellos nos van a trasladar. Te voy a dar una anécdota. El otro día me la contaba una amiga. Esto es una realidad. Una amiga dice que su hijo creo que tiene 12 años. 12 años o menos. 12 años. Entonces, él se fue a no sé qué evento o qué reunión. Y todos los que estaban ahí eran adultos y ninguno tenía destrezas en el manejo de redes sociales y de internet. Y el niño de 12 años les empezó a enseñar. Y no es la única esfera en la que nos puede enseñar la juventud. Hay muchas otras esferas. Tenemos que abrir mente, oídos y corazón. No nos creamos lo que ya sabemos de todo hasta ahora. Queremos encontrar una manera que la juventud también abra sus oídos a nuestras experiencias. Demos nosotros el ejemplo. Aceptemos.
que el chavalero también tiene cosas que enseñar, y no solamente eso de internet, ¿no? De visión de la vida. El país que vamos a hacer es para ellos, hombre. ¿Cómo no lo vas a tomar en cuenta? ¿Qué tipo de país quieren? ¿Me entendés? Creo que esto es vital. La manera como de razón en pie de igualdad. En pie de igualdad. Está como el otro día me contaba una amiga, y esto es al revés. No, es que dice, yo no dejo que yo a mi chavalo no dejo que los que fume, ni que beba, ni que salga solo, me tiene que estar diciendo que no sé qué, que no sé cuánto. Y pues dejarlo que compre la cerveza o el guaro, o que lleve a la chavala, le digo allí a la casa, pues. Es que no, tampoco mi casa es así, no, y mi casa es lo que... Ah, pues estás lista, le digo, vas a ver, la primera oportunidad se te va a ir. ¿Qué prefieres? Le digo, que vaya a la cantina o que viva allí. ¿Ves? O sea, no sé si me explico, puede decir, tenemos que ser más acordes con la realidad que vivimos, hermano. Esta es una nueva realidad, que nosotros somos aprendices, y la velocidad de los cambios es tan grande. El otro día les contaba esto. Fíjense, hace 100 años, un poco más, cuando se inventaba algo, tardaba más o menos 30 años en ser de uso universal. Digamos, se inventaba el reloj de pulsera. Entonces, tardaba 30 años para que todo el mundo usara pulsera, o que fuera accesible para todo el mundo un reloj de pulsera. Un ejemplo. Hoy en día, ¿saben cuánto es la velocidad? 5 años. El otro día estaba leyendo que ya hay algunos productos que tardan 3 años en ser universales. Es decir, hoy digamos que inventaron el celular inteligente, ¿no? Lo inventaron hoy. Si lo hubieran inventado hace 120 años, hubiera tardado 30 años en ser popular y ser de consumo masivo. Hoy en día, en 3 años, todo el mundo tiene, y vos lo podés ver. Hace 3 años, ¿cuántos tenían teléfono inteligente? Unos cuantos, hermano. Todos teníamos chicleros, ¿se acuerdan? Y hoy en día, no hay quien no tenga internet en su teléfono. Así es la velocidad de los acontecimientos. Y tenemos que irnos acomodando. Y los chavaleros tienen una rapidez para acomodarse y para aprender las nuevas tecnologías y las nuevas realidades. Es impresionante. Impresionante. Entonces, creo yo que tenemos que estar abiertos. Yo hago mi esfuerzo, pues, a veces no lo logro, pero mi esfuerzo ahí me ando metiéndome en cualquier chochada nueva que salga para ver cómo es la onda, para ver qué piensan, por dónde va. A mí me parece pues que es muy importante. Le quiero recordar algunas cifras entonces. Son las 7:38, ya tengo el tiempo en contra. Les recuerdo, más o menos en este momento somos 6.500.000 habitantes, más o menos. Vamos a hacer como 6.700.000, 800.000 el próximo año, más o menos. No hay una cifra exacta porque ya tenemos como 20 años de no hacer, ¿cómo es? A ver, 2005, el último censo. 2005, o sea, hace 15 años que no hacemos censo. ¿Verdad? Más o menos. Hay un 48,5%, 49% de varones y un poco más del 51% de mujeres. Y esa es una tendencia que va hacia abajo. Es decir, cada vez hay más varones, nacen más varones que mujeres. Un amigo me decía, mira qué interesante, es que, dice, es una inteligencia genética, me dice. Porque hombres y mujeres, inconscientemente, pero es una inteligencia genética, es decir, tus genes lo deciden, lo determinan. En los años de la guerra se parieron más mujeres que varones. Y ahora es al revés, más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque ya no hay guerra. Y hay una inteligencia genética. Es interesantísimo eso. No sé si será cierto, pero me parece muy interesante. Lo que quiere decir entonces que hay una tendencia que se va a equiparar eso. 10 años plazo vamos a ser tanto varones como mujeres. Y después va a ser un poquito más varones que mujeres. De acuerdo a lo que hoy están naciendo, ¿verdad? Tenemos una tasa de natalidad bajísima. 1 punto y pico por ciento. O sea, vamos a hacer 6 millones durante muchos años. ¿Cómo es? 6 millones de 700. Va pues 7 durante muchos años. Mientras no bajemos del 1, estamos bien. Porque bajar del 1, entonces nos vamos a ir reduciendo, como les pasa a los europeos ahora, que se van reduciendo. Si no fueran los inmigrantes, quién sabe qué pasaría con ellos. ¿Verdad? ¿Cuál es en términos de elecciones? A ver, de porcentuales.
Miren cómo está la cosa. En importancia porcentual de población en edad de votar, Managua, en primer lugar, obviamente. Aquí está el 24% del electorado. 24, es decir, 1 de cada 4 nicaragüenses vota en Managua. 1 de cada 4. Es enorme. Departamento de Managua, no la ciudad. Estamos hablando del departamento. Eso estás abarcando Tipitapa, que es el sexto municipio del país en población, Ciudad Sandino, Ticuantepe, que ha crecido tantísimo. Estamos hablando del departamento de Managua. 1 de cada 4 electores vive en el departamento de Managua. Matiare. 9 de cada 10 viven en el departamento de Matagalpa. Es el segundo en importancia. Matagalpa está hablando no solo de la ciudad, La Dalia, Matiguás, Río Blanco, Rancho Grande, Esquipula, San Dionisio, Sébaco, San Isidro, Ciudad Darío, San Ramón. Departamento de Matagalpa. 9 de cada 10 nicaragüenses que van a votar viven en el departamento de Matagalpa. Es la segunda población electoral más importante del país. Primero Managua, después Matagalpa. Tercer lugar, sorpréndanse como se sorprendieron en febrero, no es León, ni Chinandega, ni Masaya. Tercer lugar, Caribe Norte. Sobre todo Triángulo Minero, donde más se ha concentrado el incremento de la población por la emigración también interna. O sea, tercero, ahí viven 8 de cada 10, perdón, de cada 100 electores viven en el Caribe Norte. Cuarto lugar, primero Managua, segundo Matagalpa, tercero Caribe Norte. Cuarto lugar, tampoco es León, tampoco es Chinandega, tampoco es Masaya, es Jinotega. La ciudad de Jinotega, San José de Bocay, Santa María de Pantasma, Huihuilí, Jinotega, que es enorme ese municipio, gigantesco. Ayer, hermano, ya vi los planos, ya vi ese puente. En 3 años tenemos el puente de Huihuilí, el más grande de Nicaragua, más de 300 metros, eso va a ser una maravilla, cruzando el río Coco. Y ya la carretera de Quirarí, Huihuilí, ya ayer empezaron a terminar ese tramo que falta, de San Bartolo a Huihuilí. Sigo. Entonces, Santa María de Pantasma, Huihuilí, San Sebastián de Yalí, La Concordia, saludos al profesor Augusto Rizo, en San Rafael del Norte. Pero el municipio de Jinotega es gigantesco, el municipio como tal. El Cuá, ¿no? Jinotega es el cuarto. 7 de cada 100 nicaragüenses viven en el departamento de Matagalpa y votan en el departamento de Jinotega. El quinto lugar, ahí sí aparece Chinandega. Y era que León todavía nada. Y antes decíamos, el más importante es Managua y después el León. No, ya no es así. ¿Viste cómo cambia la realidad? Quinto lugar es Chinandega. Ahí viven 6.8, casi 7 de cada 100 nicaragüenses. Después sigue León, 6,5%. Después el Caribe Sur. Está hablando, a ver, Managua 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo lugar es el Caribe Sur. En los años de la Revolución, el Caribe era lo menos poblado y lo menos relevante en términos de cantidad de población y de electores. Eso ha cambiado. El Caribe Sur tiene una importancia poblacional y electoral mucho mayor que los departamentos del sur del Pacífico. ¿Cuándo? Eso no lo pensábamos entonces. Y no solo es de Bluefield, es el Rama, es Nueva Guinea, es el Tortuguero. ¿Me entendés? El Rama, que es un municipio de más de 5,000 kilómetros cuadrados. Es Mulucucú, es Paiguas, es Laguna Perla, es Cucragil, es Corn Island.
El municipio de Bluefield es gigantesco. El municipio de Bluefield no es que solo es la ciudad, termina pegando con Río San Juan. Así de grande es. Después viene Masaya. En 8º lugar. Bueno, en el Caribe Sur viven 6. Votan y viven 6 de cada 100 nicaragüenses. Y en Masaya lo mismo. Un poquito, o sea, 6.2 Caribe Sur, 5.9 en Masaya. Ese es el 8º lugar. Hasta ahí me voy a quedar. Hay que sumar. Fíjense bien. En términos de regiones. 73.1%. 73, es decir, 73 de cada 100 nicaragüenses viven en 8 departamentos. Managua, Matagalpa, Caribe Norte, Jinotega, Chinandega, León, Caribe Sur y Masaya. 73. Importancia decisiva. Por regiones. En el norte, 16%. En occidente, 13.3%. En oriente, es decir, Carazo, Granada, Masaya y Riva, 15%. En las Segovias, 10.2%. En la quinta región, Buaco y Chontales, 5.7%. Y en el Caribe, que ya lo dijimos, Caribe estás hablando de 13.3%. 14 puntos. Caribe. Por zona, Pacífico, 52%. Todo el Pacífico. Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Riva. 52.3%. El norte del país, está hablando Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Matagalpa y Jinotega, 26%. El centro y Río San Juan, 14.7% y el Caribe, 14%. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces, vos querés, el frente ya viene. Hay un equipo de compañeros y de compañeras ahí trabajando en estas cosas. La aritmética electoral, en los énfasis, cómo hacemos, porque aquí estamos pensando desde el 10 de enero de 2017, estamos pensando en las elecciones de 2021. No es que se improvise eso, no, hermano, se está pensando desde entonces. Y hay compañeros que ya están intensamente trabajando en esto, microlocalizando. ¿Sabes qué ha estado haciendo el frente ahora que a mí me encanta? ¿Te has fijado vos que hay pequeños actitos donde participa poquitas personas en un barrio, en una comunidad, y ahí está un dirigente intercambiando criterios con ellos? Eso es buenísimo, porque eso acerca, eso hay un contacto más personal, no es las multitudes donde habla un piche y llegaste, oíste y te fuiste. No, ahí hay plática, te conoces, sabes los nombres, dónde viví, en qué condiciones viví, qué estás estudiando, cuántos hijos tenés, o si tu papá y tu mamá están vivos. ¿Me entiendes? Eso es buenísimo, eso es lo mejor. Y eso es campaña electoral también, hermano. Perdón. Sigo. Miren, son las 7:49, qué barbaridad. Ya no va a dar tiempo, pero bueno, no importa. Fíjense bien. En 2018 éramos 6.465.000 nicaragüenses. En 2016, 6.328.000. Estoy hablando, en 2016 hubo elecciones presidenciales. Éramos 6.328.000. 2011 hubo elecciones presidenciales. Éramos 6 millones. En 2006 hubo elecciones presidenciales. Éramos 5.523.000. Es decir, que ahorita vamos a hacer 1 millón más del 2006. Saquen proporcionalmente ahí el 65% de los votos, y eso es lo que necesitamos más de lo que sacamos en 2006. Estamos. 2001 hubo elecciones, éramos 5.060.000 nicaragüenses. En el 96 hubo elecciones, éramos 4.549.000. En el 90 hubo elecciones y éramos 4.173.000.
O sea que hoy somos 2,5 millones más que lo que éramos en 1990. Es importante esto. En el 84 hubo elecciones, éramos 3.642.000. ¿Por qué hay una tan poquita diferencia? Por la guerra, hermano. La guerra que tiene dos implicaciones, los muertos y los emigrados. ¿Cuántos nicaragüenses no se han ido con tanta guerra y la crisis económica? En el 79, ¿cuántos éramos? 3.180.000 nicaragüenses, eso éramos. Éramos chiquititos. El doble somos hoy. Más del doble. ¿Cuántos éramos en el terremoto de Managua? En el 72. Éramos 2.600.000. Y en Managua eran 350.000. La mayor parte de la gente vivía en el campo. Hoy no es así ya. Ya hoy no es esa la realidad en Nicaragua. Cuando se fundó el Frente Sandinista en 1961, ¿cuántos éramos? 1.829.000 nicaragüenses. Digo, para que entendamos, ¿verdad? No solamente que éramos mucho menos, sino que además el desarrollo era muy precario del país y del mundo. Esto es muy importante, creo yo. ¿Cómo vamos a estar en el 2021? Vamos a votar 609.962 varones, más que mujeres. Primera vez que va a ocurrir esto en muchos años. Y 600.567. Vamos a tener posibilidad de votar, no es que vamos a votar. Algunos van a decir no votar o no van a poder. Pero en este momento así están las cosas. ¿Verdad? Pero, a ver, espérame, me estoy equivocando, estoy diciendo cosas mal. Hay, a ver, lo voy a repetir. En este momento, a ver, en el 2021 habrán 1.210.000, corrijo, 1.210.529 muchachos entre 16 y 25 años. ¿Estamos? De los cuales 609.000 serán varones, por primera vez va a ocurrir esto, y 600.000 mujeres. En 2021 habrán entre 25 y 54 años 2.630.735 electores. De los cuales 1.254.000 son varones, 1.376.000 son mujeres. Más mujeres que varones en ese rango de edad. Entre 55 y 64 años, 411.357. La diferencia entre varones y mujeres es mucho mayor. 189.000 varones, 222.000 mujeres. Mayores de 65 años son 361.000 nicaragüenses. 159.000 varones, 202.000 mujeres. ¿Estamos claros? ¿Dónde está el grueso? De 16 a 45 años. Ahí está el grueso. Ahí hay 3.900.000 electores. A eso le suma los casi 800.000 que son mayores de 55 años y ahí tenés el electorado. Sin la juventud que no vivió la revolución, sin la juventud que no vivió los años 80, sin esa juventud que hoy tiene de 16 a 45 años, sin esa juventud, y hablando de juventud de 45, sin ellos no hay elecciones, no hay triunfo electoral. Nuestra manera de comunicarnos con ellos no es sobre la base de nuestras peripecias en la guerra. No, eso es una referencia histórica, pero no es sobre esa base. Es sobre la base de lo que hoy vivimos y para dónde vamos. Lo que te contaba al principio. Cómo estamos haciendo las cosas hoy para tener las posibilidades de desarrollo del país en 10 años plazo. Todo lo que hoy hacemos es para desarrollar Nicaragua. Todo lo que hoy hacemos es para que todo Nicaragua, todo el pueblo de Nicaragua salga de la pobreza y tenga oportunidad de progresar y de ser feliz en la vida. Que para eso existimos. Nosotros existimos
para que el pueblo de Nicaragua, somos el instrumento para que el pueblo de Nicaragua conquiste su libertad, su paz y su felicidad. Para eso existimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.